diplomado en docencia e investigación universitaria, diplomada en perspectiva de género en el desarrollo turístico, certificado docente en ciencias sociales, es miembro de la Comisión de Género de la CAT, Cámara Argentina de Turismo, está cursando la diplomatura en género y gestión territorial de políticas públicas, entre otros. Sergio, felicitaciones por tu gran trayectoria y bienvenido. Gracias, Margarita. Un placer para mí participar de este evento de la FETI y colaborar, por supuesto, con ustedes en la realización de estas actividades. Un gusto desde aquí, desde Ushuaia, desde Patagonia Sur. Las y los saludo a todos las y los colegas de Patagonia Norte. Encantada. Bien, Sergio, nosotros hemos trabajado en el lema de este año, y vamos a hacer las preguntas sobre él, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta este lema, que es el turismo sostenible como promotor de la igualdad de derecho y la diversidad cultural y su trayectoria profesional, ¿cuál considera que ha sido su labor más significativa sobre esta temática? Mira, Margarita, yo creo que sostenibilidad e inclusión van muy de la mano. Hoy ya no se puede pensar en un desarrollo sostenible si no pensamos en la inclusión de los diferentes grupos, de los grupos más vulnerados y aquellos que quizás tienen ciertas carencias y ciertas dificultades para poder insertarse en los diferentes ámbitos laborales e incluso profesionales. En particular, aplicando un poco la pregunta que me haces, creo que mi mayor trayectoria es en educación, tengo más de 20 años de experiencia en educación y en ese sentido he tratado a lo largo de todos estos años de poder brindar formación universitaria de recursos humanos a diferentes tipos de estudiantes provenientes de diferentes grupos sociales e incluso dando oportunidades a aquellos que quizás en otro momento histórico de la Universidad Argentina habrían tenido vedado el acceso a la universidad. En ese sentido, creo que he intentado a lo largo de todos estos años generar políticas de inclusión desde el punto de vista educativo, a través de desarrollos de plan de estudio, a través de la incorporación de estos temas en la currícula, a través de la transversalización de la perspectiva de género en los contenidos curriculares vinculados con el turismo, y también desde mi actividad profesional privada, que ejercí durante muchos años como guía de turismo, creo que como mediadores culturales y naturales he trabajado en pos de generar conciencia ambiental en los turistas y visitantes que pudieron acercarse a Ushuaia, te diría desde principios de la década del 2000 hasta el 2018-2019, que fue cuando dejé de trabajar como guía de turismo local. Entonces creo que en los dos campos profesionales en los que me he desarrollado en estas últimas 2 décadas, te diría que tanto en la educación como en el ejercicio profesional liberal, como guía de turismo, he intentado llevar a cabo acciones de sustentabilidad, de sostenibilidad, de inclusión, de educación ambiental, de respeto por la naturaleza, por los recursos naturales, por la diversidad, y creo que ese ha sido mi pequeño grano de arena a la sustentabilidad. A veces este lema de sustentabilidad aparece como algo utópico, como algo inalcanzable, y yo soy de esas personas que creo que en realidad aportes mínimos de cada una de las personas pueden generar grandes aportes de cambio, y no tenemos que esperar que todo llegue desde una esfera pública, desde un lugar de decisión, sino que es el aporte de cada uno a través del compromiso, a través del esfuerzo en nuestros ámbitos laborales los que podemos generar este cambio y esta concientización hacia la sustentabilidad para que este mundo que se nos viene a futuro pueda ser tan disfrutable por las generaciones venideras como lo está haciendo para nosotros. Y considerando que la sostenibilidad es el equilibrio, ¿no?, entre lo económico, lo social y lo ambiental, en su rol actual, ¿cree que manejamos un presente sostenible de cara al futuro? Mira, como te decía anteriormente, creo que la sostenibilidad en un 100% podría ser una ficción o una utopía, y no podríamos esperar una consecución absoluta
de manera advenediza, te diría. Creo que somos responsables nosotros en cada una de nuestras acciones de poder propiciar estas aristas o estos atisbos de sostenibilidad que van a ir aportando hacia la sostenibilidad global. Creo importante y muy fundamental, tanto para el empresariado privado, y esto ya pensándolo más en términos empresariales o en términos incluso de políticas públicas, que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan un faro importante en los cuales deberían insertarse cualquiera de las acciones que estas instituciones, organizaciones, tanto públicas como privadas, deberían llevar a cabo. Sin embargo, a veces las tensiones vinculadas entre lo político, lo social o lo económico hacen que la sostenibilidad aparezca más desde un plano discursivo, desde un plano formal, que desde un plano real. No obstante, no puedo desconocer que son muchos los intentos que se hacen, por lo pronto en mi provincia, que es el área más cercana de mi actuación profesional, las políticas públicas que se van desarrollando destacan aquellos ODS a los cuales se ajustan y los cuales propician. Entonces, creería que es muy, muy importante poder enmarcarse en este faro, como te decía, en esta guía, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible en pos de alcanzar un 2030 un poco más inclusivo, un poco más amigable, un poco más respetuoso con la cultura, con el medio ambiente, con las economías regionales, con la productividad local y sobre todo, bueno, en lo que respecta en particular al turismo, con un turismo que sea mucho más amigable para el ambiente y para las sociedades anfitrionas, ¿no? Que se incorporen realmente a esta actividad y que no sea una actividad ajena a ellos. Entonces, en síntesis, no creo que estemos viviendo un presente totalmente sustentable, pero sí reconozco que hay múltiples acciones desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo educativo, como esto que están llevando a cabo ustedes, digo, concientizar desde la educación me parece que es fundamental, que propician entornos mucho más sustentables. Y creo que la educación es la clave del cambio. En eso sí estoy totalmente seguro, que si tenemos que pensar en algunas estrategias para poder producir, para poder generar ambientes sustentables, contextos sustentables, sin dudas que la educación en todos sus formatos, ya sea educación formal, en contexto formal, en contexto no formal, creo que es la clave, realmente es la clave. Así que diría que vamos hacia un contexto sustentable. No Tal sé si cual. te respondí, Margarita, si querés repreguntar, ningún inconveniente. ¿Y qué acciones considera que podríamos sumar como sociedad? Para poder justamente, bueno, Exacto. te reitero, creo que es fundamental enfatizar en la educación. Creo que la educación, sobre todo de las nuevas generaciones, son las que poco a poco ya vamos notando un cambio en las generaciones que hoy rondan entre los 20 y los 30 años en relación a ciertas concepciones de uso racional de los recursos, de respeto por la naturaleza, y esto no es espontáneo, sino que es fruto de labores educativas que se han realizado en la década pasada o en la década anterior. Entonces, me parece que esto es fundamental, ajustar las tuercas en los aspectos educativos, atravesando las currículas con contenidos vinculados con sustentabilidad en todas sus dimensiones, no pensar únicamente en la sustentabilidad, como decíamos anteriormente, desde lo eco, desde lo verde, sino también pensar que el empresariado debe tener réditos sustentables, pero que a la vez debe haber una redistribución de la riqueza, evitar la concentración, evitar la polarización social, evitar la exclusión. Creo que también desde este punto de vista social es fundamental y claro que sí, pensar también en un ambiente que pueda soportar a esta sociedad sin que ese ambiente sea destruido, sin que sea agotado y que pueda permitir un futuro posible
para las generaciones que vienen. Entonces creo que los mayores aportes, creería yo, que tienen que ver con la educación, que luego van a repercutir en prácticas de bajo impacto o de cuidado que se van a ir desarrollando casi, no digo de manera espontánea, pero digo que a partir de que estos niños, estos jóvenes aprendan estas nuevas formas de relacionarse con los contextos sociales, con los contextos culturales, me parece que ahí vamos hacia la sustentabilidad. Importantísimo la educación ambiental, importantísimo la ESI, la educación sexual integral, como política de Estado y atravesando todos los niveles, e importantísima la perspectiva de género en relación a poder reducir desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias sexuales, diferentes minorías, importantísima la mirada relativista en relación a los grupos socioculturales, los grupos originarios, como para poder teñir y empapar las visiones de nuestros niños y de nuestros jóvenes de pluralidad, de apertura, de una mirada amplia, no discriminatoria y sobre todo una mirada crítica. ¿Sí? Una mirada crítica ante quizás discursos hegemónicos que se instalan rápidamente, a través de medios masivos de comunicación, a través de la moda, a través de la música, a través de las diferentes industrias culturales, pero si nosotros podemos educar en un paradigma crítico, que nuestros jóvenes y nuestros niños hagan consumos discrecionales de esos productos y no consumos acríticos, creo que eso es fundamental para posicionarlos de un modo mucho más sustentable ante la realidad que les toca vivir hoy y que les va a tocar vivir en el futuro. Creo que la educación es la clave, Margarita. Tal cual, estamos de acuerdo con eso. Sergio, y en el cambio laboral turístico de Ushuaia, ¿considera que hay cambio en cuanto a la inclusión dentro de la perspectiva de género desde su óptica, ¿no? ¿Cuáles son esos avances? Mira, es una pregunta bien interesante la que me haces. Ushuaia tiene una conformación social muy particular, entiendo que en ese sentido también nos acercamos a otros núcleos urbanos y poblacionales de Patagonia, donde la migración es una característica que atraviesa la conformación social. Aquí nosotros tenemos flujos migratorios muy importantes y el cosmopolitismo que caracteriza a esta sociedad en particular, donde los nacidos y criados son muy pocos y los venidos y quedados que adoptamos esta tierra como nuestra somos muchos, ha dado cierta diversidad, casi te diría espontánea. Y en ese sentido puedo registrar mucho mayor respeto a la alteridad que en otras sociedades un tanto más tradicionales, más conservadoras si se quiere, donde lo ajeno es mirado con un ojo quizás más discriminatorio. No te voy a decir que no existe la discriminación, porque estaría claramente cayendo en una falacia, pero sí te diría que esta conformación diversa de la sociedad, donde aparecen algunos descendientes de pueblos originarios, pero también personas que han migrado de grandes ciudades, de pueblos más pequeños, incluso de países limítrofes y de otros países de Sudamérica y del mundo, ha dado un sincretismo cultural que nos posiciona en un lugar mucho más permeable desde la perspectiva de género que en otros sitios. Digo, las minorías sexuales, las disidencias, si se quiere, sexuales, son aceptadas y vistas con una mirada mucho más amable que la que pueden recibir en otros lugares. Las identidades no hegemónicas, las identidades sexuales no hegemónicas, como las identidades trans, también operan de manera muy cómoda en el territorio, teniendo sus representaciones. No te voy a decir que es un paraíso, pero sí te puedo decir que tenemos como una mirada social atravesada por la perspectiva de género más amable con estos grupos que habitualmente han sido discriminados o vulnerados en sus derechos por el solo hecho de pertenecer a una o a otro tipo de colectivos. ¿Sí? En ese sentido, te diría que la sociedad de Ushuaia es una sociedad bastante atravesada por la perspectiva de género, aunque claramente
hace falta seguir, ¿no? Trabajando y se va viendo desde el punto de vista incluso político-gubernamental, cómo aparecen las áreas de género, cómo aparece la Secretaría de la Mujer, en la Municipalidad de Ushuaia, cómo aparecen estas capacitaciones específicas, como te decía, la diplomatura en género y gestión de políticas públicas. Digamos, estas iniciativas territoriales van haciendo que la perspectiva de género quede cada vez más permeabilizada en la sociedad local. Falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar. La perspectiva de género provoca mucha controversia en muchos ámbitos sociales, porque quizás se enfrenta a miradas un tanto más tradicionales, vinculadas quizás con la religión, y esto entonces provoca ciertas controversias. No obstante eso, en búsqueda del respeto a la diversidad cultural, al otro, al no juzgar o a la discriminación, a la no discriminación, creo que es necesario seguir trabajando en pos de eso. Y te diría que en Ushuaia vamos bastante bien, aunque por supuesto falta muchísimo. Maravilloso. ¿Y cuál es su mirada respecto a la diversidad cultural, ¿no? Considerando que desde el ámbito público y privado se ha trabajado dentro de estas temáticas? Sin dudas, ya lo vemos a nivel nacional con el Ministerio de Géneros y Mujeres, como te decía, lo vemos a nivel provincial, bueno, lo vemos en el ámbito turístico, ¿no? Poder participar de la Cámara Argentina de Turismo en una comisión de género, tratando de pensar esta perspectiva en el ámbito turístico, donde sabemos por indicaciones de la OMT que la mayoría de la fuerza laboral es femenina, pero que sin embargo las mujeres aparecen en puestos laborales secundarios o de menor jerarquía que los varones, es muy necesario poder pensar en estas cuestiones a nivel social. Y entonces creo que es muy importante para todas y para todos nosotros poder posicionarnos desde un punto de vista mucho más abierto, mucho más permeable, en función de recibir a un otro diverso culturalmente, con características físicas, sociales, culturales distintas, que muchas veces no es aceptado simplemente por una cuestión de desconocimiento, de ignorancia, de prejuicio, que nada tiene que ver con las características de esa persona. Digo, tenemos como esa característica casi etnocéntrica de tildar a la otredad desde la diferencia y no desde las semejanzas. ¿Sí? Muchas veces son muchas más las cosas que tenemos semejantes al otro que las que tenemos diferentes. Sin embargo, pareciera que necesitamos reforzar la diferencia en vez de acercarnos a través de las semejanzas. Y esto creo que es algo también necesario de trabajar desde la educación para que sean las semejanzas las que nos unan y las muchas semejanzas que tenemos las que nos unan y no las pocas diferencias las que nos separen tanto. Así es que creo que hay que seguir trabajando en esto del respeto de la otredad basado simplemente en la condición humana que todas y todos compartimos, más allá de las características personales, sociales, que son en muchos casos características no elegidas, por los que suelen sufrir discriminación, ¿sí? Hostigamiento. Muchos grupos son características no elegidas, no es que alguien decide ser de una u otra manera, son características que se poseen y que no hacen ni mejor ni peor a la persona, sino que la hacen diferente, y en el respeto de esa diferencia es en la que tenemos que construir las semejanzas, que estoy convencido que son muchas más las semejanzas que nos unen que las diferencias que nos distancian, Margarita. Tal cual. Y teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto de pandemia que estamos en la actualidad y la actividad turística, que es la principal fuente de ingreso que tenemos tanto como en Ushuaia y en Bariloche, ¿no? ¿Cómo nos obliga esta situación a repensar el turismo? Mira, justamente participo de varios grupos de investigación con mis estudiantes. Estamos en 3 proyectos sobre turismo y pandemia, analizando por un lado las relaciones de la comunidad local
en vinculación con la reactivación del turismo, entendiendo al turismo como un posible vector de incremento de los contagios de COVID-19, y también con otros grupos ya de más avanzados de la licenciatura, repensando un poco las adaptaciones que la oferta turística de Ushuaia ha tenido que realizar para poderse reacomodar a este contexto de pandemia. Y por otro lado, con un grupo de investigación del que participo en la universidad con colegas de otras carreras. Yo en particular doy clases en la licenciatura en turismo, pero trabajo con docentes, investigadores de la licenciatura en economía, de la licenciatura en gestión empresarial y de la carrera de contador público. Entonces, en un abordaje también interdisciplinario, estamos pensando algunas preguntas y avanzando con una serie de entrevistas a la planta turística de Ushuaia, a la oferta, para indagar estas cuestiones de adaptación. Sin dudas, es necesario adaptarse a estos nuevos tiempos en un proceso de digitalización de la demanda y también de la oferta, donde los canales de distribución tradicionales van siendo reemplazados por nuevos canales digitalizados, y creo que la pandemia ha obligado de una manera casi compulsiva a que mucha de la oferta que no estaba totalmente digitalizada haya tenido que intensificar estos canales de distribución para poder captar la poca demanda que comienza a aparecer a partir de la reactivación. En particular, en Tierra del Fuego, el turismo se reactiva a partir del 4 de diciembre de 2020, luego de periodos ampliamente estrictos de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, y luego de DISPO, de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y a partir de esa reactivación, una reactivación con turismo prácticamente, sí, diríamos en una totalidad nacional, debido al cierre de fronteras todavía vigente en nuestro país o a las limitaciones del acceso de los extranjeros. Este es un destino con muchísimo turismo extranjero, no solo por los atractivos vinculados con nuestro territorio, en particular Ushuaia, sino también como ciudad puerta de entrada a la Antártida. Así, desde Ushuaia parte el 95% de los buques antárticos, y esta es una demanda que privilegia, sobre todo por su capacidad de compra, al turismo internacional, dado que se trata de programas que son realmente muy costosos. Entonces, hemos sufrido una retracción absoluta de este tipo de flujos, que ha implicado repensarse a las agencias, a los diferentes operadores y las organizaciones de la planta turística local, en relación con poder ofrecer servicios adecuados, que respeten los protocolos sanitarios, que tengan en cuenta las medidas de bioseguridad y que sobre todo respeten la cantidad, los flujos. Entonces hemos tenido una transformación muy, muy importante, que estamos evaluando ahora a través de estos proyectos que te comentaba, cuál ha sido realmente el impacto y cómo las organizaciones han aprendido, y dentro de todas estas amenazas también poder pensar qué oportunidades se encontraron como para desarrollar y avanzar sobre nuevos nichos de demanda, sobre nuevos sectores, sobre un turismo nacional subpromocionado para el caso de Ushuaia, ¿sí? Entonces aquí tenemos como unos cambios muy, muy importantes y muy interesantes, que tenemos que seguir pensando en pandemia, ¿sí? Entender la pandemia no solo como una amenaza, sino como una oportunidad para a futuro generar conductas más sustentables, ¿no? Más amigables con los contextos sociales, con los contextos ambientales y también desde lo económico. Por ahí repensar si el modelo de acumulación, que quizás viene replicándose desde hace décadas atrás en un fordismo casi arrasador, con algunas propuestas excesivamente masivas, si realmente han dado resultado para el desarrollo equitativo de las comunidades, y si se pueden pensar otras formas de desarrollo un tanto, sí, más amigables y con mayores niveles de distribución. Creo que la pandemia nos está dando esa oportunidad. A veces, la vorágine de la actividad nos impide pensar, y creo que este detenimiento al que nos ha sometido obligatoriamente la pandemia
es una gran oportunidad para pensar, para repensarnos. Y en ese sentido creo que la academia juega un papel fundamental porque el empresariado local o las políticas públicas a veces no tienen ese tiempo para pensarse porque es la vorágine de la productividad la que los atraviesa y no deja ver o nubla un poco la vista, podríamos decir. La academia tiene como ese deber, ¿no? De poder pensar, de poder analizar de manera crítica las realidades y de volver a los territorios, tanto al empresariado local, a la planta turística como al sector público, algunas ideas de cómo poder repensarnos y cómo poder sacar cierto provecho de esta pandemia que nos ha obligado a detenernos, que nos ha obligado a repensarnos, pero que quizás no es tan mala como en un principio la pudimos haber visto. Creo que ahí podemos sacar algunas cuestiones muy, muy interesantes como saldo positivo de una situación que ante la incertidumbre y al sacarnos de un contexto de comodidad al que veníamos acostumbrados y acostumbradas, claro que fue un cimbronazo y la rechazamos inicialmente porque no sabíamos qué nos iba a pasar, pero creo que hoy, ya traspasando nuevas etapas, sobre todo por la vacunación y por estar un poco más controlados los niveles de contagio, nos permite pensar esto, ¿no? Que no todo ha sido amenaza, sino que hay unas cuantas oportunidades que la academia puede pensar y puede volcar a los territorios con una visión un poco más positiva. La verdad que sí, ¿no? Nos enseña a pensar de otra forma y a ver el mundo, no, más nosotros que estamos en este círculo del turismo, que realmente tenemos que ser resilientes en cada momento, ¿no? Por lo que estemos pasando para poder llevarlo a cabo. Así que Creo que tal cual, como decís Margarita, es una buena oportunidad para poder pensar la resiliencia territorial y para poder revisar cuáles son los activos territoriales que cada espacio geográfico posee en función de poderse reconstruir, quizás no con el modelo anterior, no con el modelo prepandemia, sino desde nuevas aristas, con nuevos formatos, con nuevos modelos y sin dudas repensándonos, todos los territorios tienen activos desarrollados o potenciales que permiten esa recuperación de este episodio tan traumático como ha sido la pandemia COVID-19, y creo que esa es una tarea que todos y todas tenemos pendiente para seguir trabajando, porque la pandemia, si bien está un poco más tranquila, no ha terminado, y eso nos pone siempre en una situación de alerta y también nos enseña a que básicamente, como dice el saber popular, nada es para siempre y hay situaciones realmente externas que pueden cambiarnos la realidad de un momento a otro y que para eso tenemos que estar preparados y preparados. Y qué mejor que poder estudiar, poder formarnos, poder pensarnos, poder desarrollar este espíritu crítico que es la oportunidad de estudiar, ¿no? Así que súper agradecido con esta convocatoria por parte de ustedes y celebro muchísimo esta iniciativa. muchas gracias, y viendo que no hay preguntas, pero han sido tus respuestas muy completas. Pero, Sergio, para cerrar, a mí me gustaría que dejes un mensaje a los jóvenes, ya que son los jóvenes el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Pero teniendo en cuenta tu perfil, en la cual que se destaca en género en turismo, o sea, basándose en eso, en que me encantó tu bio, realmente es mucho, pero tu bio es tan sabia como tus palabras, así que realmente ha sido un placer haberte tenido acá, pero no nos podemos perder de no llevarnos un poquitito más de lo que nos has dado, que ha sido muy lindo, y nos has dejado una enseñanza profunda, más nosotros que ya estamos terminando y seremos futuros técnicos o no, no sé qué dirá nuestro saber de cada día, ¿no? Pero sí sabemos que de aquí nos llevamos algo profundo que es lo que nos ha dejado en este momento.
Así que te dejo para que cierre esta entrevista y desde ya muchísimas gracias por participar en nuestra FED 2021. Margarita, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria, a vos por llevar adelante esta entrevista, a Margarita, perdón, a Gabriela por haberme contactado, y para mí un gusto. Y el mensaje que les dejo a las nuevas generaciones, a aquellos que se están formando, es la necesidad de sacarnos los anteojos del prejuicio, de poder permitirnos conocer al otro desde un lugar, si se quiere, un tanto más infantil, un tanto más liberado de todas esas etiquetas, de esos estigmas que nos va cargando nuestro proceso de socialización, donde uno es de una manera por ser así o por ser asá. No, en realidad poder acercarnos al otro, nadie muerde, nadie contagia, ni por ser de una manera, ni por ser de otra. Todos tenemos la oportunidad de conocernos y de entender que de una manera o de otra, con una o con otra orientación sexual, con una o con otra identidad de género, con una o con otra nacionalidad, con uno o con otro color de piel, los problemas que como seres humanos compartimos son casi siempre los mismos. Y son, como te decía anteriormente, mucho más lo que nos acerca que lo que nos distancia. Esas etiquetas que son creadas en función de ver al otro diferente, tratemos de derribarlas, entendiendo que el otro, que la otra es un ser humano como nosotros, como nosotras, y que básicamente desde el acercamiento sin prejuicios vamos a construir un mundo en el que podamos tratar a los otros y a las otras tal cual deseamos que nos traten a nosotros y a nosotras. Simplemente esto es como una cuestión básica, y entender que al otro y a la otra le gustaría ser tratado como me gustaría ser tratado a mí, con amor, con respeto, con aceptación, con pregunta, ¿sí? Y no con desprecio, y no con hostigamiento, y no con discriminación. Entonces, poder construir un mundo en el que todas y todos nos podamos aceptar desde el respeto, desde el esfuerzo, desde el compromiso, es un gran desafío que solo está en nosotras y en nosotros. Es ir aceptándonos cada uno en la relación uno a uno, va a generar sociedades mucho más inclusivas. No podemos esperar una sociedad inclusiva de hoy a mañana. No podemos decir, y lo que pasa es que esta sociedad no es inclusiva. No, nosotros no somos inclusivas o inclusivos. Si cada uno de nosotros comenzamos a ser más inclusivos, más inclusivas, más respetuosas, más respetuosos, construimos entre todas y entre todos una sociedad más inclusiva, más equitativa, más respetuosa. No podemos echar culpas afuera, nos hacemos cargo, y en nuestras acciones diarias de respeto hacia las y hacia los otros, construimos sin duda una sociedad más equitativa, una sociedad más inclusiva, una sociedad más responsable, una sociedad más equilibrada, en definitiva, una sociedad más sustentable. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Margarita. Te quiero agradecer personalmente. Buenas tardes a todas y todos. Y te quiero agradecer porque la verdad que aceptaste enseguida de la propuesta que te hacíamos. Apenas nos conocemos, tuvimos un par de charlas nada más anteriores, pero de verdad, gente, apenas le comenté la posibilidad, habiendo descubierto con un par de llamadas telefónicas anteriores a la convocatoria, lo que estaba haciendo a nivel local, provincial y nacional, me pareció muy viable su perfil para incluirlos como uno de los entrevistados. Así que de verdad, Sergio, te súper agradezco tu tiempo y esta serie de conceptos que acompañan lo que las chicas y los chicos vienen trabajando junto a los docentes desde el comienzo de año, ¿no? Porque esto viene trabajándose desde marzo, así que esto es importante. Y de verdad, gracias por tu participación.
Por el contrario, Daniel, para mí un placer que a través de este vínculo breve, pero creo que muy fuerte, muy estrecho, que hemos podido celebrar a partir de contactos profesionales, se pueda haber dado esta entrevista y esta colaboración y esta mirada también de otros puntos de Patagonia que creo que enriquecen la diversidad que tenemos los patagónicos. Así que para mí un placer. Muchas gracias por haberme convocado y por haberme dado la oportunidad de compartir con estudiantes de latitudes de Patagonia Norte algunas de estas ideas que seguimos construyendo desde el sur del sur, que es Ushuaia. Así que súper agradecido. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias.